Cada vez que los veo es un gozo, es una alegría, porque así debe ser con la familia, ¿no? Tú vienes y vienes y es una alegría. Es una alegría estar juntos, ¿no? Así que gracias, hermanos, por hacerme el día alegre, por ver sus hermosos rostros, pero sobre todo quiero dar gracias a Dios porque Él nos da un día más de vida, porque Él ha tenido misericordia de cada uno de nosotros y nos llama a poder siempre tener un corazón lleno de gratitud, ¿verdad? Así que gracias a Dios. Y gracias a ustedes por estar aquí, gracias por las alabanzas del ministerio, esa de que acaban de cantar, está increíble, la verdad, gracias. Gabriel creo que la estaba enseñando, ¿verdad? Allá no, Gabriel, eso, que amén, la gloria es para Dios así mismo. Y bueno, hoy quiero que podamos seguir aprendiendo sobre Jesús. ¿Qué parece? ¿Les parece que seguimos aprendiendo sobre el Maestro? No sé ustedes, pero después de la pandemia ha tomado tiempo recuperarnos de nuestra fe. Ha sido una lucha, y no solo aquí, en todo el mundo. En todas las iglesias, cuando tengo el privilegio de poder hablar con algunos líderes en otras iglesias, en Latinoamérica, ¿verdad? Aún aquí en Estados Unidos, en otras partes fuera, en Europa. Ha sido difícil, es como volver a rearrancar muchas cosas porque estábamos aislados por lo del COVID. Muchos les costaba tener su relación con Dios. Regresamos después a querer tener reuniones, algunos no, otros sí, ¿verdad? Bueno, sabemos que para aquellos que tienen dificultades también de salud era complicado, ¿no? Y esa posibilidad llegaba, ¿verdad? Qué bueno por eso, pero en general nos está costando volver a muchas cosas básicas de nuestra fe. Y creo que algo muy importante que he aprendido, y fue increíble la conferencia para los que estuvimos, fue increíble, pero algo que yo quería compartir el día de hoy es una clase que pude tener el privilegio de hablar. Y tuve el privilegio también de compartirla con mi esposa. Los Cáceres también nos apoyaron con su testimonio. Fue muy lindo. Yo quiero que vayamos a este enfoque de poner nuestra mirada en Jesús, como hablamos el domingo pasado. Que nuestra mirada en Jesús. Porque al final de ahí viene nuestra fe. Tal vez me pueden ayudar con la siguiente diapositiva, creo que no está funcionando. Gracias. Jesús, nombre sobre todo nombre. Queremos enfocar nuestra mirada en Jesús y quiero que veamos Hebreos 12:2 y la leamos un poquito más extendidamente desde el 1. Si vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Dice, por eso nosotros, que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, librémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, que por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. ¿Qué mandamiento es apartar la mirada de otras cosas y fijarlas en Cristo, en Jesús? Esto es lo que Dios nos pide. Y por eso queremos enfocarnos en Jesús, porque Él dice que Él es el autor de nuestra fe, de Él procede nuestra fe. Dice que Él es el que la perfecciona. Esto significa que Él es el que la vuelve, el que desarrolla. Si nosotros vamos a crecer en nuestra fe y desarrollar nuestra fe, tenemos que tener nuestra mirada puesta en Jesús. Tenemos que aprender más del Mesías. Tenemos que aprender más del Hijo de Dios. Tenemos que ir profundizar quién es Él, cómo era Él y qué era Él y cómo hacía las cosas. ¿Verdad? También dice que se sentó a la derecha del trono de Dios. Por eso es que debemos aprender más de Jesús. Wow. Porque Él está sentado el día de hoy, actualmente, a la derecha del trono de Dios. Amén. Y para entender un poco el significado de sentarte a la derecha de alguien, significa que es tu fortaleza, que es la persona en que más confías. Que no hay otro como esa persona sentada a tu derecha en el mundo, en la creación. Y eso es para el Padre, para Dios, el Dios más altísimo de todos, Jesús, su mano derecha.
no hay otro como Él. Hay cualquiera que se quisiera, siquiera ir contra Él, porque va contra el mismo Padre. ¿Por qué Jesús hace esto? Por eso. Y viene a nosotros, llega a la tierra, el Mesías nace como uno de nosotros. Jesús siempre estuvo con el Padre en realidad, en los cielos, aún desde antes de su nacimiento. Él siempre estuvo, esto no es nuevo. Es más, en Juan 1:1 todos conocemos la palabra de Dios, ¿no? Sabemos que la palabra de Dios es ¿quién? La palabra de Dios es ¿quién? Jesús. Amén. Bueno, uno por lo menos sabe, ¿no? La palabra de Dios es Jesús, ¿no? Y dice en Juan 1:1, vamos a leer Juan 1:1 en la siguiente. ¿Se acuerdan de este? En el principio ya existía la palabra y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Espera, ¿cómo es esto? En el principio ya existía la palabra y aquel que es la palabra estaba con Dios. Ok, estamos bien con esa parte, ¿no? Sí. Creo que todos estamos bien con esa parte. Sí, Jesús estaba con Dios, sí está a la mano derecha de Dios, pero dice Juan y es Dios. No está diciendo nada más que es un buen profeta o un buen Mesías. Él es Dios. Jesús es Dios. Wow, o sea que hay dos personas ahora. El Padre y el Hijo, y ambos son Dios. Dos personas con el mismo ser. O sea que si yo adoro a Jesús, adoro al Padre. Si adoro al Padre, adoro a Jesús. No hay celos entre ellos, tranquilo. Al contrario, se alegran de que los conozcamos a ambos. Amén. Pero esto no es nuevo de Juan. Juan no se sacó esto de la nada, pues. Esto viene desde el Antiguo Testamento. Esto no es nuevo. Si vamos a la siguiente, en 1 Samuel 3, 19, 21, mira lo que dice. Pueden ver todo el capítulo porque todo el capítulo tiene mucho significado. Y Samuel creció y Jehová, ok, va a ver la YHWH para los que no saben. En Éxodo, cuando Moisés le preguntó el nombre a Dios, le preguntó cuál era su nombre porque quería ir a Egipto. Le dijo, pues si me van a preguntar que quién es el que me envió, ¿cuál es tu nombre? Y él dice, yo soy el que soy, ¿no? O en inglés, I am, ¿no? Entonces, obviamente eso en hebreo es, aparte que el hebreo se escribe de derecha para izquierda, no de izquierda para derecha. Para empezar ahí es completamente otro idioma, ¿no? Y otra gramática. Entonces, yo estudié un poquito básico de hebreo. Y entonces, cuando tú empiezas a ver, son cuatro letras, ¿no? Y todas son consonantes. Cuando tú las traduces a nuestra gramática, ¿no? Y, H, W, H, esas son, por eso se traducen así. Pero en realidad, en el hebreo es Yod, Hei, Vav, Hei, así suenan, es el sonido de esas cuatro letras. Y no hay ninguna vocal. Entonces, ha sido todo un rollo, ¿no? Porque en tu Biblia tú vas a ver, a veces dice Jehová, ¿no? Bueno, eso fue un deseo de poder ponerle algo de sonido a esas cuatro consonantes, le pusieron vocales. En otras les hablan de diferentes formas. Es más, los judíos ni siquiera querían pronunciar esas cuatro letras y por eso decían Adonai, que significa Señor. O la otra sería Hashem, que significa Hashem, Ha es el, Shem es nombre, el nombre. En realidad en la Biblia solo sale Shem, sí sale Shem, algún día te lo puedo enseñar, sale la palabra Shem, pero no sale Ha es Hashem, el nombre. Entonces, es importante entender estas cosas, de dónde vienen. Pero en realidad nadie conoce en realidad el nombre de Dios, ciencia cierta. ¿No? Nosotros hemos tratado de darle algo de lógica, ¿verdad? Para saber cómo decirlo. Es más, como le digo, nosotros, los cristianos, no tenemos problemas con decir algunas de estas palabras. En el budaísmo, ni siquiera los más, obviamente los más fuertes en su religión, entonces no se atreven a decir Adonai o Hashem.
O no dicen nada. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando veas el YHWH, significa que ahí está esas 4 sílabas en hebreo. Yod, Hei, Vav, Hei, para que tengas una idea. Y Samuel creció, dice, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Oh, o sea que Jehová habla como 2 personas aquí. Jehová estaba hablando con él, y Jehová se volvió a aparecer, y se apareció y se manifestó, o sea, se mostró por la palabra de Jehová. Oh, esto no era un concepto nuevo para los judíos de aquel entonces. La palabra vino y se hizo carne. Jeremías también, lee Jeremías 1 y vas a encontrar eso. La palabra, la que hemos visto en el Antiguo Testamento, la palabra del Señor. Vino el verbo, se hizo carne y vivió entre nosotros. Amén. Wow, qué increíble. La palabra es otra persona que es Dios. Pero en aquel entonces Jesús no había llegado, ¿verdad? Entonces no sabían cómo decirlo. Solo lo mencionaban, sabían que había otra persona, pero no sabían quién era. Pero había otro. Y entonces los judíos le dicen el famoso, los 2 poderes en el cielo, le dicen. Esa es una de las teologías que estaba pasando en aquel entonces. Ellos sabían que habían 2 poderes en el cielo. Que había uno más grande y otro más chiquito. Pero habían 2 poderes en el cielo. La palabra de Dios en nuestros días se ha revelado como Jesús. Y la palabra, no sé si tú sabes lo que Jesús significa. Jesús significa Jehová salva. Es lo que significa. Y Cristo, ¿tú sabes lo que significa Cristo? Bueno, Mesías, el ungido, ¿no? Sí, eso viene también de Daniel 9. De ahí viene. Todas estas cosas estaban pasando. Llega Jesús. Jehová salva. Yod, Hei, Vav, Hei, salva. ¿No? Entonces el propósito de hoy es que aprendamos a enfocarnos en lo más importante que Jesús, el Hijo de Dios, quiere en nuestras vidas. Sin esto, todo lo demás solo son un plato que resuena. Alguien que hace mucha bulla, por lo menos delante de Dios, pero carece de lo más importante. Por eso el título de la clase se llama El primer amor a Jesús. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, gracias por permitirnos hoy llevar tu palabra a muchas generaciones, a 1000 generaciones, Padre, a través del internet. Padre, rogamos para que tu presencia se quede con nosotros y nos guíes en todo lo que vamos a aprender sobre tu Hijo Jesús. Gracias, Jesús, porque sabemos que estás a la diestra del Padre y gobiernas con poder y autoridad y moriste en la cruz por mí y por todos los que estamos acá. Pido que bendigas este lugar y te quedes con nosotros. Y así como caminaste en Apocalipsis entre las iglesias caminadas, te pido que camines entre nosotros hoy. Gracias, Señor, por el día de hoy. Quédate con todos nosotros. Gracias por tu Santo Espíritu. Todo esto te lo oro, Padre, a través de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. ¿Qué significa la frase primer amor? Empecemos con eso. ¿Qué significa primer amor? Bueno, no, eso no es primer amor. Bueno, puedes ponerlo de vuelta si quieres, para empezar un poquito, ya que la pusieron ahí, ¿verdad? ¿Quién sabe qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eso es? ¿Cómo se llama ese deporte? Pickleball. Hasta levantando la mano el hombre allá, ¿no? Y otros estaban en el pickleball, pues se así, ¿no? Sí, tal vez que ganaron, probablemente, ¿no? En el pickleball. Este es uno de los deportes más famosos que hay ahorita en el país, ¿verdad? De todas las edades, ¿verdad? No voy a meter en detalles de toda la historia del pickleball, pero ¿por qué tengo esta foto aquí? Es porque si ves, aquí está Freddy, aquí está Zion, ¿verdad? Aquí está Justin y aquí está Jesty. Hey, bro, ahí estás. No, estamos jugando pickleball. Y la verdad que, como es algo nuevo, no sé si has sentido, ¿cómo te sientes cuando agarras algo nuevo y que te gusta, no? Quieres darle y darle y darle y darle, ¿no? ¿Te ha pasado con eso? Sí, yo sé también que pasa a veces con el maquillaje para algunas personas, ¿no?
agarran un maquillaje, de tal marca, oh my goodness, y hay que probarlo y hay que hacerlo. Y es como que, ¿verdad? Pero llega otro maquillaje nuevo y ya se pasó a la moda el maquillaje ese, ¿no? O puede ser un deporte, puede ser algo que te apasiona, algo que te gusta, ¿no? Es más, el célebre consejero internacional, AI, dice que la frase primer amor se refiere a la primera experiencia de amor significativa en la vida de una persona. No está tan mal. Es un amor que se recuerda con cariño y que a menudo se asocia con sentimientos intensos y nuevos descubrimientos. No está tan mal el significado de AI, ¿verdad? Que agarra de todo el mundo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, pienso que llega como ese sentimiento, ¿no? Ay, el pickleball, hasta compramos raquetas y todo, y estás pensando y viendo videos de YouTube para ver cómo mejorar tu técnica y toda la cosa, ¿no? ¿Te ha pasado con algo, tal vez no pickleball, pero algo diferente en tu vida? A veces puede pasar hasta con una persona. Uy, tienes a mariposita y te enamoró, ay, y solo quieres saber de esa persona y le escribes, ¿y por qué no me has escrito? Hace un minuto le escribí, no me voy a escribir. Oye, estás ahí, ¿no? Ese primer amor. Entonces, yo me pregunto, ¿qué diría Jesús de nuestro primer amor hacia Él? ¿Qué diría Jesús sobre mi amor hacia Él? Punto. Gracias a Dios tenemos registro de lo que Jesús dijo sobre el primer amor. Esto viene de ahí. Lo podemos encontrar en el libro de Apocalipsis. Es más, en el libro de Apocalipsis, gracias. Ahí está la escritura. Vamos a leerla. Dice Apocalipsis 2, del 2 al 25. Dice, yo conozco tus obras. Dice, tu arduo trabajo y tu paciencia. Sé que no soportas a los malvados. Déjame un segundito. ¿Pueden ir antes? Hay un mapa, perdón. Yo sabía que faltaba algo. Gracias. Creo que mejor voy a pedir que den la diapositiva porque si no me confundo con esto. Gracias. Entonces, antes de entrar, disculpen, no quería pasar la escritura sin explicarles esto. ¿Qué es esto? O sea, el libro de Apocalipsis, que muchos les tienen miedo de leerlo, cuando ven los dragones y todas las cosas ahí. Yo los entiendo, es muy difícil de entenderlo, pero los primeros 4 capítulos son muy buenos. No te vas a confundir. Y por lo general está hablando de cartas que se enviaron a las iglesias. Es Juan, en la isla de Patmos, mandando cartas a las iglesias. Él está ahí encerrado por su fe, ¿no? Pero él manda cartas. Entonces, él manda cartas a estas iglesias, y una de ellas es Éfeso, ¿verdad? Entonces, quiero que aprendamos qué fue lo que le mandó a decir Jesús, porque fue Jesús quien le dijo a Juan que le mandara a decir esto a Éfeso, ¿ok? No es Juan en realidad, es Juan solo está recibiendo el mensaje. Y él se lo está mandando. Lee el primer capítulo de Apocalipsis y el segundo, y te vas a dar cuenta, es Jesús, ¿verdad? Es el Hijo de Dios, ¿verdad? Es la palabra de Jehová quien está diciéndole lo que quiere que escuchen los de él. ¿Ya? Entonces, ahorita vamos a leer eso, ¿ok? Perfecto. Ahora sí a la otra escritura, para tener un poco de contexto. Entonces dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia. Sé que no soportas a los malvados, que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y que has descubierto que son unos mentirosos. Por causa de mi nombre has resistido, sufrido y trabajado arduamente sin rendirte. ¡Wow! Tremenda iglesia. Pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. ¡Wow! Así que ponte a pensar en qué has fallado y arrepiéntete y vuelve a actuar como al principio. De lo contrario vendré a ti y si no te arrepientes, quitaré tu candelero, de su lugar. Quitar el candelero de su lugar significa que ya no va a estar su presencia en la iglesia. Es lo que quiere decir. Jesús elogia a estos discípulos de Jesús. Estos cristianos de Éfeso los elogia, le dice, conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, sé que no soportas a los malvados, le dice, puso a prueba a falsos maestros, o sea que sabían su Biblia. Dice, tú has resistido, has sufrido y has trabajado arduamente sin rendirte. Hermanos, yo no sé tú, pero yo veo hermanos de este tipo el día de hoy.
o una iglesia así, yo diría, wow, estos son mis héroes. De verdad. Son mis héroes. ¿Cómo? ¿Todo eso? Yo digo, estoy ya tienen ganado el cielo. No, cuando esté en el arte de Jesús, yo me voy a sentir chiquito cuando yo esté ahí. La gente de verdad sabe lo que está haciendo. Sería una iglesia ejemplar, sería un ministerio ejemplar. Imagínate que Jesús dijera esto a nosotros. Conozco tus obras. Sé cuánto evangelizas. Sé cuánto estás ahí orando, leyendo la Biblia. Sé cuánto estás ahí en el discipulado, dándole duro a todo el mundo, ayudando a la gente, levantándola. O sea, ojo, no es malo. Jesús te está elogiando. Es bueno. Tu arduo trabajo y visto tu paciencia. ¿Cómo resistes ante la prueba? ¿Cómo estás ahí sin rendirte? Que dijera esto Jesús de ti. Pero tengo una cosa. Una cosa. Has abandonado tu primer amor. Y eso es suficiente para que yo ya no esté contigo. No importa todo lo que has hecho. No importa cuántos bautizaste. No importa cuántos discipulaste o cuántos ministerios dirigiste. No importa nada de eso. Mi presencia se va a ir si no vuelves a tu primer amor. Dinos. Así de serio Jesús. Esto es lo más importante para Jesús. Todo lo demás llega después. No importa que conquistemos Miami. O que tengamos grandes misioneros y grandes predicadores y grandes líderes. No importa cuántas veces oras o cuán justo te creas. Si no tienes primer amor, su presencia se va a ir de tu vida. Así de serio. Wow, yo cuando vi esto dije, wow. Yo me asusté. Porque, ¿sabes qué pasa? Estamos muy acostumbrados al desempeño. Ojo, no es malo. Obviamente que Dios quiere que hagamos cosas, pero hacerlas sin el primer amor en Jesús, estás trabajando en vano. Al final del día, hiciste de puro gusto todo. Hicimos de puro gusto todo, me incluyo. El primer amor es tan importante que Jesús dice que la quitará su candelero del ministerio en español. Así, imagina. ¿Tú quieres que la presencia de Jesús no esté con nosotros? No. Puede pasar. Si le pasó a esa iglesia, que yo para mí es como, créeme que nos puede pasar a nosotros también. Todo esto está aquí, dice la Biblia, para nuestra instrucción, para que veamos, dice Hebreo, lo que otros hicieron para que nosotros no cometamos los mismos errores. Y aprendamos también de ellos para que nos vaya bien. Y esto me hace pensar que el primer amor no tiene nada que ver con hacer más cosas. Hay que evangelizar más, hay que orar más, hay que ayudar más, hay que estudiar la Biblia más, hay que hacer, ojo, nuevamente, si lo haces, qué bueno, porque Dios te va a elogiar, pero si no tienes tu primer amor, ¿y cómo sabes que no tienes tu primer amor? Es obvio. Pues cuando tienes tu primer amor, andas lleno de gozo. ¿No andas crítico? Andas agradecido con Dios. No tienes tu primer amor. Estás feliz de venir a la iglesia. Mira a tus hermanos. No tienes tu primer amor. Disfrutas de la presencia de Dios. No tienes tu primer amor. Perdonas cualquier ofensa. Cuando tienes el primer amor, abres tu corazón sin medida. Cuando tienes el primer amor, vives para Cristo. Ya no vives para ti. Cristo es todo. Cristo lo es todo. El mundo se puede caer, pero si tienes a Cristo, eres la persona más feliz del mundo. Puedes estar sin trabajo, pero si tienes tu primer amor, estás feliz, sin trabajo. Cuando tienes tu primer amor, tienes problemas de salud, pero sabes, pero tengo a Cristo, ¿qué más quiero? Lo tiene todo.
Cristo es suficiente. No es un tema de hacer familia. Y nosotros en la cultura americana somos muy buenos para el desempeño, ¿verdad? Qué bueno. Pero si no tenemos el primer amor, de nada sirve. Sonamos mucho, pero no se ve nada bueno ahí. Entonces, ¿de qué se trata? Como te decía, me puse a estudiar la carta de la iglesia de Éfeso de Pablo. Era la iglesia, fue la iglesia que había comenzado. Y vas a ver aquí, en la siguiente. Oh, creo que mejor lo voy a apagar, pero adelante ahí. Mi hija sabe mejor allá qué vamos a hacer, ok. La iglesia de Éfeso en el tiempo, ¿qué es cuando estaba recién comenzada en la carta de Éfeso? Cuando tú lees el Nuevo Testamento, la iglesia, esta era una iglesia que tenía tal vez unos 5 años en la fe. Una iglesia joven, una iglesia, wow, vibrante, ¿no? Y esto después pasaron, cuando se escribió la carta de Apocalipsis, ya habían pasado entre 10 a 35 años. ¿Por qué es muy largo? Porque dependiendo del estudioso o el teólogo que tú le hables, te va a poner diferente. Es que vamos a ponerle 10, pues, para que no sea igual, son bastante tiempo, 35 aún más, ¿no? Eso es generalmente lo que había pasado de tiempo cuando le escribió Juan. Pero a través de Pablo, Jesús también había mandado un mensaje. Otra carta, que es la de Éfeso, en el Nuevo Testamento. Vamos a ver una parte que me parece que es importante para verla. A ver si podemos ver esa escritura. Dice, por esta causa también yo, desde que supe, Efesios 1:15, perdón, el 17. Por esta causa también yo, desde que supe de la fe de ustedes en el Señor Jesús. Oiga bien, su fe en el Señor Jesús. Y del amor que ustedes tienen para con los demás. No ceso de dar gracias por ustedes, a recordarlos en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesús. Como decía Pedro, dijo, lo que deseo es que sigan conociendo más y más a Jesucristo. Wow, cuando vi esto, digo, wow, qué increíble. ¿Sabes qué? Nos damos cuenta que la pérdida del primer amor es poco a poco, es gradual, no es de un solo. Capaz ni te das cuenta. Es más, esta era una iglesia que estaba súper animada, elogiada por Pablo, pues por su fe en Jesús, el amor que tienen. No dejo dar gracias por ustedes, dice mis oraciones. Dice, lo que quiere es que sigan conociendo más a Jesús, que sigan más en su conocimiento, que crezcan en su sabiduría, que lo conozcan a Él completamente. Oye, y esta es una iglesia tremenda, ¿eh? Pablo les escribió de la batalla espiritual, Efesios 6, ¿se acuerdan? O sea que esta es una iglesia que sabía pelear la batalla espiritual. Les habló de roles bíblicos y cómo armar un equipo. Le habló de apóstoles, todo. Esta es una iglesia que lo ves en Hechos, tenía ancianos, tenía de todo. O sea, estaba liderazgo bárbaro, pues. Equipado. Era una iglesia que tenía buenos matrimonios. O por lo menos matrimonios que estaban en la lucha. Les habla del matrimonio, les habla de la crianza de hijos. Es una iglesia, wow, sólida, buena. Que cualquiera de nuestros ojos ahorita nosotros digamos, wow, pero lo que pasa es que nosotros vemos lo de afuera, ¿verdad? Pero Jesús ve lo de adentro. Y de nada sirve toda esa superficialidad si por dentro estamos mal. ¿A quién engañamos? A Jesús no lo vamos a engañar. No, jamás. Y Él es a que seguimos aquí, ¿sí o no? Amén. ¿Estás aquí por Jesús o por quién? Amén. Bueno, te cuento, Él ve más allá de lo obvio. Y Él miraba a la iglesia de Él. Y decía, ¿saben qué? Han perdido, han abandonado ese primer amor que tenían. El primer amor es sobre conocer más a Jesús. Sobre que Jesús sea el centro de nuestras vidas. En todo lo que hacemos. ¿Y qué significa y cómo ha sido el primer amor? La pregunta. Hazte esa pregunta en la siguiente diapositiva. ¿Qué significa y cómo ha sido el primer amor para ti? ¿Te acuerdas? Y si nunca has tenido ese primer amor y no has venido muchas veces, te digo, es increíble. Amén. Aprender a amar a Jesús es increíble.
Yo te invito a que lo hagas. Amén. Y esta es la gran diferencia entre los religiosos y los verdaderos cristianos. Porque hay mucha gente allá afuera haciendo buenas cosas. Hasta ateos hacen buenas cosas. Muchas obras. La pregunta es la misma que les va a hacer. ¿Y dónde está tu primer amor? Si no tienes un primer amor, cuestionaría que realmente estás agradando a Jesús. Lo estás agradando con algunas cosas, pero Jesús está como... ¿Y yo? ¿Dónde estoy yo? Estás haciendo todo correcto. Eso es religión, ¿sabía? Religión es preceptos, cosas que hay que hacer. Y en un contexto se vuelve, eso es una religión. Esto, ¿qué crees tú? Religión tal, cree esto, esto y esto y esto. Esta religión cree esto y esto y esto. Y esto y esto. Entonces, si tú quieres seguir religiones, hay un montón de todos los colores. Pero si tú quieres seguir a Jesús, es diferente. Y aquí queremos seguir a Jesús, no religiones. Porque la religión no te salva, hermano. Ni te cambia. Es peor, te vuelve religioso y hasta te creen que estás bien. Porque cumples con todas estas cosas. La religión no es de Jesús, hermano. Jesús vino acá y no se juntó a ninguna religión. Él dijo, síganme a mí, punto. Punto. Entonces, si tú quieres cambiar tu vida, sigue a Jesús. Si tú quieres tener un buen matrimonio, sigan a Jesús. Si tú quieres tener una buena crianza, ayúdales a seguir a Jesús y trata tú de imitarlo para que te vean. Si quieres ser un buen empleado, sigue a Jesús. Pero fue un increíble empleado. Tenía su negocio de carpintería, por cierto. Y lo conocían como el carpintero. Pero era más que un carpintero. Esa pregunta, me acuerdo cuando estábamos en la conferencia, Elisa, Camilo y mi esposa dieron unos testimonios increíbles. Gracias por el trabajo que hicieron. Elisa hablaba de la música, cómo la conecta con Dios en su primer amor. Que ella ora primero y después, que ella tiene que sacar su corazón y después va a la Biblia. Pero hay personas que también necesitan leer primero y después ir a orar. Está bien, porque cada uno es diferente. Camilo habló de que se deleitaba en levantarse temprano a leer la Biblia, al revés. Bueno, es que ellos se complementan, si tú sabes, ¿no? Habló de buscar lo que te funciona mentalmente para estar conectado. Habló de que no todos somos iguales, que hay momentos que hay que atesorar. Habló de la relación con los hermanos, que cómo nos cambia esa relación con hermanos, que tenemos el mismo enfoque en Jesús. Porque Él se vuelve el centro de nuestra relación. Si alguien se reúne en discipulado, pero no está Jesús ahí, eso no es discipulado de Jesús. Eso es sabiduría humana. Jessica, mi esposa bella y hermosa e increíble, no es que tengo vallas, como dicen, ¿no? Habló de leer la Biblia, ¿no? Y después abre el corazón 100% con todo, lo bueno, lo malo, lo feo, todo. Y yo estoy de acuerdo, ella saca todo ahí. Yo quedo ahí como... Y después ella ora y rápido le contesta a Dios. Porque ella es vulnerable con Dios, ella abre su corazón. Y eso es algo que yo trato de imitar de ella. Mi pregunta a mí mismo y a ti ¿es Jesús suficiente? Porque Él es suficiente. Jesús es suficiente. Si Él no es suficiente ahorita, entonces hay que volver a nuestro primer amor. Si Él no es suficiente para ti, probablemente necesitas conocer más a Jesús. Esta frase vino de una hermana, Noel Rodos, de Bolivia, la vi hace poco en la conferencia, me recordó mucho esa frase. Hay un episodio en una temporada 5 de The Chosen, Los Elegidos, del episodio 4. Pero yo tengo aquí a mi amigo Michael, que es un hombre buenísimo con esto de The Chosen, tiene unas reacciones y habla sobre eso, es buenísimo.
¿verdad? Y hay una parte donde Jesús está hablando y está como en la última cena. Y empiezan a hablar de cosas, si esto hubiera pasado, pero esto no, hubiera sido suficiente. Si esto hubiera pasado y esto hubiera pasado, pero esto no, hubiera sido suficiente. Entonces yo hice la mía, personal, sobre esto. Y puse aquí, si Jesús solamente hubiera venido para darnos un ejemplo de cómo vivir y no hubiera muerto por nuestros pecados, hubiera sido suficiente. Si Jesús solamente hubiera venido para morir en una cruz, pero no hubiera resucitado, para mí, hubiera sido suficiente. Si Jesús solamente hubiera permitido que llegáramos a estudiar la Biblia, pero no bautizarnos, hubiera sido suficiente. Si Jesús solamente hubiera permitido que nos hubiéramos bautizados, pero no gozar de la familia de la iglesia, para mí hubiera sido suficiente. Si Jesús solamente hubiera permitido que conociéramos la iglesia, pero no casarnos, para mí hubiera sido suficiente. Si Jesús solamente hubiera permitido que nos casáramos, pero no llegara a tener hijos, para mí Jesús hubiera sido suficiente. Si Jesús hubiera permitido que tuviéramos hijos, pero no llegar a verlos salvarse, para mí Jesús hubiera sido suficiente. Si Jesús hubiera permitido que viéramos a unos pocos salvarse, pero no nosotros, para mí Jesús hubiera sido suficiente. Si Jesús solamente hubiera venido para que viviéramos y lo conozcamos en esta tierra, pero no en el cielo, ¿te has puesto a pensar? ¿Hubiera sido Jesús suficiente para ti? Si Jesús permite que lleguemos al cielo, entremos a su reino, pero seamos el más pequeño de todos, eso es suficiente. Amén. Porque Él, Jesús, Él es suficiente. Amén. Él necesita ser lo primero. Yo decidí, después de este estudio, no quiero que nada me robe a Jesús. Nada ni nadie me robe a Jesús. Quiero que Él sea el centro de mi vida. Yo te invito a que sea el centro de la tuya conmigo. Algo que me hace recordar mucho, volver a mi primer amor, es Apocalipsis 1 del 4 al 6. Dice: yo, Juan, me dirijo a las 7 iglesias que están en Asia. Que la gracia y la paz estén con ustedes de parte del que es, el que era y el que ha de venir. Y de los 7 espíritus que están ante su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, primogénito entre los muertos y soberano de los reyes de la tierra. Él, Jesús, los amó. Con su sangre nos lavó de nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Por eso, a Él se ha dado la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Jesús dice, nos amó. Y nos ama todavía porque Él está vivo. Está a la diestra del Padre vivo. Y quiere tener una relación contigo. Quiere que tú lo conozcas. No como una religión, sino que lo conozcas como lo conocieron los primeros discípulos. Y como Tomás, tengo que ver para creer. Dichosos aquellos que no vieron y creyeron. Dichosos aquellos que no tuvieron que ver para creer. Algunas cosas que me ayuden prácticos rápidamente, antes de terminar con un cuadro ahí que les quiero compartir. Prácticos para el primer amor: recordar, Jesús te ama con todo su ser, al punto de dar la vida por ti. Reconozcamos, ser sinceros, abrir nuestro corazón al 100%, lo bueno, lo malo, lo feo. Si no estás ahí, estás bien, porque eso es lo que Jesús dice: reconócelo, arrepiéntete y vuelve a mí. Vuelve a hacer las cosas de al principio, dice. Y no está hablando de hacer cosas, porque ya la iglesia de Éfeso hacía muchas cosas. No está hablando de hacer esas cosas. Cuando dice las cosas de al principio, no está hablando de ir a hacer más cosas a la fuerza. No está hablando de esas cosas con Él, con Jesús, en esa relación con Dios. Y es buscar la conexión con Jesús y apoyo con otros discípulos para refrescar la relación. Algunos les usan en música, el arte, caminar, visitas a lugares.
Este hombre aquí, me acuerdo, hace dibujos, ¿no? Y se conecta buenísimo. Tú sabrás qué te ayuda a volver a Dios. Yo me acuerdo cuando estaba en Panamá, yo hacía dibujos no tan bonitos como los de él, ¿no? Y ponía como una carta, yo mismo la hacía a mano, y iba al Parque Omar, un parque gigantísimo en Panamá, iba a orar debajo de un árbol, después me subía al árbol, le dejaba ahí guindada mi carta en ese árbol. Solo yo y él sabía, él y yo sabíamos dónde estaba esa carta, porque era para él. Volver a las cosas del principio. No tiene que ser eso, pero ¿qué es para ti volver al primer amor? Piensa, volver a eso. Termino con esta pintura antes de que vayamos a tomar la Santa Cena. Esta es una pintura de Tintoretto. Y yo me pregunto, si te fijas, esta es la última cena. Es una pintura bien diferente, porque normalmente las pinturas de la Santa Cena son ya todo bien alineado, ¿no? Aquí, va para allá. Este es como un poco, está pasando algo ahí, ¿no? Está un poco todo desperdigado, ¿no? Aquí por un lado vemos ángeles, por otro lado está el Espíritu Santo, aquí está Jesús, ¿no? Dándole de comer, ¿no? Ya sabemos a quién es ese, ¿no? A Judas, ¿no? Y este está como, ¿y por qué le está dando de comer a Judas y no a mí? ¿Por qué yo no soy el especial según? Qué bueno que no le dio de comer. No que le ha tocado a Judas, ¿no? Pero así somos, ¿cómo está pasando aquí, no? Mira, nosotros hablando de fútbol, tal vez. ¿No? Esto allá preparando la comida, ¿verdad? Que tienen que preparar la comida, tienen que ver las cosas, ¿no? ¿Dónde están María y Marta, no? Allí otros sirviendo, mira, otros que quieren entrar, aquellos, déjenos entrar. No, esto solo es para los judíos ahorita. Después vienen los gentiles, tranquilo. Ahí hay un lagartito por ahí en la esquina, métete. No sé, ahí está, ¿eh? Mi pregunta es, yo me preguntaba, pero te pregunto a ti, ¿dónde habías estado tú en ese momento? ¿Dónde tú crees que habías estado? ¿Dónde te miras tú? O tal vez no estás aquí, tal vez estás allá afuera evangelizando. Estás hablando de Él, pero no estás con Él. Porque así somos, ¿no? Hablamos de Él, pero no estamos con Él. No nos equivoquemos. Jesús quiere que tú estés con Él primero. Y cuando vayas a la comunidad, vayas con Él. Que su presencia vaya contigo. Que esté siempre contigo. Eso se llama el primer amor. Nunca soltarte de Él. Porque ¿de qué sirve evangelizar la comunidad? Si estoy yo solo hablando de Jesús en la plaza, pero no estoy disfrutando de Jesús y dejándome guiar por Él. Tal vez Él quería hacer eso esta vez. Esa es la reflexión. No se trata de hacer cosas para Jesús, sino de hacer cosas con Jesús. Amén. Y para eso vamos a orar por la comunidad.